Las autoridades ucranianas están empezando a trasladar y transferir su propia responsabilidad personal por sus decisiones muy populares, pero poco racionales, a las empresas ucranianas. Esto sin duda impactará seriamente la economía de Ucrania. Por eso, algunas empresas cerrarán y otras se mudarán al extranjero, como Polonia, Chequia o Alemania. No hay ninguna diferencia. Porque después de las decisiones que toma el gobierno ucraniano, los negocios en Ucrania y la tributación en Ucrania serán mucho peores y mucho más gravosos que en los países de Europa. Además, cada ucraniano sentirá directamente este impacto negativo en su vida. Y hoy vamos a analizar primero la declaración y luego vamos a calcular a dónde realmente se va el dinero del presupuesto ucraniano. Hetmantsev afirmó que, por abusos empresariales, el FMI exige eliminar todos los beneficios del IVA para empresarios individuales. Les recuerdo que quieren introducir el IVA obligatorio, y eso significa un 20% adicional de impuestos para todos los empresarios individuales en Ucrania que tienen facturación anual. 1 millón de grivnas. 1 millón de grivnas no es absolutamente nada, especialmente si es algún tipo de negocio de productos, donde se venden bienes y hay gastos, porque ahí no queda nada de ganancias netas. Y por alguna razón, ese mismo Hetmantsev, como todo el gobierno ucraniano, no ve ningún problema en repartir millones, miles de millones para el bono de invierno o para otros programas populistas, y con eso simplemente están arruinando el presupuesto ucraniano. Pero veo un problema en que los empresarios trabajen deshonestamente. Me gustaría analizarlo después. En la segunda mitad de este video vamos a calcular específicamente con cifras a dónde y cuántos miles de millones se han destinado a programas populistas que en realidad no tuvieron ningún impacto real en la vida de cada ucraniano. Pero ahora cada ucraniano pagará un 20% extra por cada producto que compre. El jefe del Comité Financiero de la Rada Suprema, Danilo Hetmantsev, mencionó en una entrevista cómo una tienda en Kiev usó 2 FOBs para evadir impuestos. Y después de la observación pública del diputado, no corrigieron la situación, sino que simplemente dejaron de emitir recibos fiscales y empezaron a dar a la gente simples papelitos. Ese fue el ejemplo que dio. Robas descaradamente, sin temer a la gente, autoridades o fiscales. ¿Cuánto más necesitas robarle al ejército? Todo lo que robas es IVA y el 100% va al ejército, solo requieres el 10%. También pidió a los ucranianos que le enviaran fotos de los recibos o que le informaran si se negaban a dárselos a través de su chatbot. Hetman enfatizó que si el gobierno no aprende a atrapar a esos evasores, todos los empresarios honestos saldrán perjudicados. ¿Saben? Tal vez nuestro monitoreo financiero debería primero aprender a detectar los 100 millones de dólares que Mindich y su compañía robaron y sacaron del país sin problemas, porque ahí no vieron ningún problema. Ahora perseguirán a cada pequeño empresario que intenta trabajar y pagar impuestos en Ucrania. ¿Saben? Todo este traslado de responsabilidad a los ucranianos por no pagar suficientes impuestos. Y ahora el FMI nos obliga a implementar un IVA del 20% para todos. Ahora vamos a analizarlo concretamente con cifras, porque yo realmente no entiendo esto en absoluto. El FMI supervisa el gasto del presupuesto estatal de Ucrania y busca mejorar la situación financiera y los ingresos del país. Aunque se podría simplemente reducir a cero, por ejemplo, los gastos tontos. Vamos a revisar los programas estatales para 2025-2026. Primero, los gastos para el reembolso nacional en 2025 fueron asignados 3.000 millones. Vamos a resumir esto. Y luego hablaremos sobre cuánto recibirá realmente el presupuesto ucraniano por la vergonzosa introducción de impuestos a los empresarios individuales y cómo esto afectará el bolsillo de cada ucraniano. Entonces, el cashback nacional, 3.000 millones de grivnas, luego el apoyo de invierno, los miles de Zelensky, que la gente llama hasta 15.000 millones de grivnas y después el telemaratón. Además, incluía aquí 1.6 mil millones de grivnas, luego exámenes médicos para personas mayores de 40 años, en total de 3 a 4 mil millones de grivnas, apoyo energético para empresas y trabajadores independientes,
como compensación por generadores, créditos y subvenciones para independencia energética. Para esto se han destinado 12.000 millones de grivnas. Tampoco considero poco el programa de 3.000 kilómetros de Ukrsaliznytsia. Por supuesto, esto debe ser financiado directamente por Ukrsaliznytsia, pero quiero recordar que, en primer lugar, esta empresa es deficitaria y, en segundo lugar, si una empresa estatal tiene pérdidas, alguien tiene que cubrirlas y está bien que las cubran. Igualmente, del presupuesto estatal y de nuestros impuestos se destinaron 1.000 millones de grivnas. Y de esta manera vemos que estos son programas que realmente no tienen ningún impacto real en la vida de cada ucraniano. En total, se asignaron de 34 a 36.000 millones de grivnas a estos programas. Y esto es, de hecho, simplemente un despilfarro de dinero durante la guerra, y así es como lo llamo. ¿Por qué? Porque ahora, debido a que el Estado gastó fondos de manera populista, el FMI exige aumentar la carga fiscal sobre los empresarios ucranianos, especialmente sobre los EFOP. ¿Qué significa esto? Significa que si algún FOP gana 1 millón de grivnas al año, simplemente esos son ingresos de ganancia neta. Ahí podría ser solo una grivna. Habrá que pagar un 20% adicional por todos los bienes y servicios que vendan. ¿Qué significa esto? Primero me detendré en la cifra. Se planea que esto aporte al presupuesto estatal de Ucrania entre 20 y 40.000 millones de grivnas, es decir, se gastaron 36 en programas populistas y con la implementación del impuesto a los empresarios individuales, el Estado recibirá entre 20 y 40. Quizás sería más racional no aumentar la carga fiscal, sino reducir simplemente los gastos populistas, tontos e incompetentes que no afectan absolutamente nada. Pero no, ahora vamos a ver por qué. Esto afecta a todos los ucranianos, no solo a empresarios individuales, pues ellos ofrecen servicios y venden productos diariamente, y ahora sumarán un 20% más al precio de cada producto. Porque entendemos que el empresario no puede sacar el dinero de la nada. Si hoy vende un producto, por ejemplo, por 10 grivnas, y mañana le ponen un impuesto adicional del %, ese producto simplemente va a costar no 10 grivnas, sino 12. El empresario solo ganará una grivna. El resto serán impuestos y gastos. Si alguien piensa que algún empresario, algún FOP, simplemente va a ganar menos, no es así. Simplemente se cobrará más por los productos y servicios y eso, a su vez, va a afectar directamente el bolsillo de quienes compran esos productos y servicios. Eso es la mayoría de lo que compramos, tanto ustedes como nosotros. Entonces, en cualquier caso, ¿qué nos espera después de la implementación de este proyecto de ley y después de la introducción de este impuesto? Esto es un aumento drástico en absolutamente todos los servicios, un aumento drástico de precios en absolutamente todos los productos, mientras que los salarios no cambiarán en absoluto. Con los mismos salarios solo podrán comprar un 20% menos de bienes y servicios. Así está la situación para nosotros. Y todo esto realmente se podría haber evitado simplemente no malgastando los fondos estatales en varios programas, de los cuales probablemente la mitad del dinero además se va por otro lado, como suele ocurrir en la política ucraniana. ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios, será interesante leerlos. Y por mi parte, diré que si se aplica este impuesto adicional, incluso los ucranianos en el extranjero, pero hasta ahora mantienen algún negocio en Ucrania o incluso tienen FOPI, pero al mismo tiempo viven en Europa pagando impuestos en Ucrania. Conviene cerrar esos FOPI en Ucrania y abrir nuevos en Polonia, Chequia, Alemania, etc. Entonces, resulta que hoy en día tenemos esta situación. ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios, será interesante leerlos. Gracias, hasta la próxima.